Amigos de BPI TV, nosotros hacemos el presente contacto de la Comisión de Política Exterior. Luis Florido, su presidente, va a dar declaraciones sobre la agenda del día de hoy que se discutió dentro de esta comisión. Bueno, en la Comisión de Política Exterior hoy hemos tocado varios temas. En primer lugar, lo que significa el logro de haber aprobado el día de ayer en plenaria un acuerdo en función de flexibilizar la duración de los pasaportes, una solicitud que se le está haciendo tanto al Grupo de Lima como a la Unión Europea y a todos los países del mundo que puedan generar condiciones para que los venezolanos puedan desplazarse sin las limitantes que tenemos hoy. Por supuesto, el problema de fondo es que el régimen de Nicolás Maduro le ha negado el derecho a la identidad a los venezolanos, le ha negado el derecho a pasaporte a los venezolanos. Y aprovecho el punto para aclarar que ayer en algunos medios se les dio énfasis a que nosotros estábamos pidiendo que la gente emigrara al sur. No, evidentemente en el sur siempre hay un mejor trato para los venezolanos, pero nosotros no queremos que los venezolanos salgan del país, nosotros queremos que los venezolanos sigan luchando acá. No es fácil emigrar. Cuando un venezolano se va con una alta expectativa en la emigración, quizá termina en un refugio, y ese es el problema que nosotros quisimos alertar el día de ayer y que queremos reiterar el día de hoy. Por otra parte, también estamos tocando en la Comisión de Política Exterior una carta que estamos recomendando de respuesta para el canciller ruso y su vocera con respecto al pronunciamiento que hicieron sobre las elecciones. Y nosotros le hacemos un llamado a acoger la propuesta que ha venido haciendo la Unión Europea. 28 estados que al unísono han hablado de que en Venezuela no se están produciendo unas elecciones verdaderas, se están produciendo un simulacro de elección, que las elecciones en el mundo se producen con la participación de partidos políticos, que se han ilegalizado partidos políticos, se ha restringido la posibilidad de que candidatos participen, no se han dado las condiciones electorales necesarias para el proceso, y por eso hemos colocado el énfasis en esta respuesta y sobre todo de que se le solicite al embajador ruso una reunión para darles estas explicaciones, de manera que Rusia también tenga una posición mucho más clara sobre lo que ocurre en Venezuela y que ésta no perturbe lo que es el sentido al final de las relaciones que tienen que existir entre los pueblos. Al final los gobiernos tienen que reflejar la mayor suma de felicidades para sus pueblos. Eso no está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela la gente está huyendo y por eso este tipo de cosas tenemos que detenerlas como lo estamos haciendo con este tipo de cartas. ¿Cómo ve la comisión esta posición de Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, de suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos? Nosotros sobre esto queremos ser muy enfáticos. El tema no se trata de la suspensión de Venezuela de la OEA. Nosotros no queremos que ocurra con nuestro país lo que ocurrió al final con Cuba, que al final terminó aislado. Y es todo lo contrario, es más bien en el marco de los organismos subregionales y regionales, como el caso de la OEA, que todo lo contrario, que se obligue al Estado venezolano a cumplir con lo que establece la Carta de la OEA, que suscribió, y la Carta Democrática Interamericana. Yo quiero recordar que los convenios suscritos por la República son ley. Es decir, y entonces nosotros tenemos que exigir lo que es el cumplimiento de la ley, lo que es el cumplimiento de la Constitución, lo que es el cumplimiento de los acuerdos internacionales que hizo la República. Y por otra parte, el acudir a la OEA para nosotros siempre ha sido muy importante. Es un foro donde siempre hemos llevado las denuncias del régimen de Nicolás Maduro y donde las ONG concurren también para poder hacer este tipo de pronunciamiento. O sea que lo más afectado sería el pueblo venezolano si esta medida se realiza. Los más afectados con el aislamiento definitivamente es el pueblo venezolano. Precisamente lo que hay es que obligar al régimen de Nicolás Maduro a que cumpla los acuerdos que suscribió con la OEA, los acuerdos que suscribió en el marco del Mercosur, los acuerdos que ha suscrito en las distintas convenciones que tienen los distintos organismos asociados a la ONU. Es decir, hay que obligar al Estado más bien a respetar y a cumplir lo que está establecido en todos los organismos mundiales y regionales y no, al contrario, producir un aislamiento que creo que sería muy malo para los venezolanos. Es decir, diputado, que está en desacuerdo con la propuesta de Mike Pence en torno a que se suspenda Venezuela de la OEA. Es un matiz distinto, porque lo que nosotros estamos planteando es que continúe la presión en el marco de la OEA, que continúe la presión en la Unión Europea, continúe la presión en organismos como el Grupo de Lima y en otros organismos como la misma ONU,
pero que no se aísle a Venezuela, porque eso sería el mejor favor que se le haría a Nicolás Maduro, que ya pidió salirse de la OEA. Entonces, precisamente lo que nosotros queremos es que se mantenga en la OEA y que cumpla, que respete lo que está establecido en la Carta Fundacional de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana, suscrita por la República y que es Constitución. Diputado, ¿qué le piden a Rusia? ¿Que no reconozca las elecciones? Le pedimos a Rusia, evidentemente, que no reconozca las elecciones y para eso le pedimos reunión al embajador para que el Parlamento venezolano pueda explicar de que la posición que están asumiendo no es la correcta, que la posición que deben asumir es la que están asumiendo los países de la Unión Europea, que son 28, ponerse de acuerdo 28 países de distintas posiciones, de izquierda, de centro y de derecha, no es fácil. Y si han asumido esa posición, como lo ha asumido el Grupo de Lima, como lo han asumido los Estados Unidos, como lo han asumido distintos países, es absolutamente el camino que debe tener Rusia también como país. Diputado, el presidente hace 2 días dijo que llamaba a un diálogo después de las elecciones, pero pedía el apoyo de República Dominicana, pero Danilo Medina dijo que no ha recibido ninguna notificación y que no piensa participar. ¿Qué interpreta usted ante esta nueva propuesta de diálogo del presidente? Yo creo que es parte de la campaña electoral de Nicolás Maduro. El mejor diálogo que se puede producir en un país como Venezuela son unas elecciones limpias, libres, transparentes, competitivas. Eso no está ocurriendo. Si no está ocurriendo, quiere decir que no hay disposición al verdadero diálogo de los ciudadanos. El verdadero diálogo de los ciudadanos es el voto con condiciones electorales justas. Y eso no está, reitero, ocurriendo y por eso nosotros apelamos a eso, a que Nicolás Maduro suspenda las elecciones, a que se detenga esa locura de proceso electoral que no es tal y que se replanteen las condiciones electorales para que los distintos sectores, las distintas expresiones políticas del país podamos incorporarnos con un órgano justo, sin partidos políticos inhabilitados, sin candidatos inhabilitados, con condiciones electorales reales. Pero la oposición pudiese concurrir a un nuevo diálogo, a un nuevo escenario de diálogo con Nicolás Maduro. Es que te reitero, para mí eso es una propuesta electoral que lo que busca es desviar el foco, que lo que busca es decir, yo me legitimo con candidatos que al final no están reconocidos por la Unidad Democrática ni por el Frente Amplio y después llamo a todos los sectores a dialogar. No, el proceso es al revés. El verdadero diálogo es que se produzcan unas elecciones justas para todos los venezolanos y no esta propuesta que al final tiene fines electoralistas de hacer ver que él va a legitimar su gobierno después de que en esta pantomima electoral él termine ganando como es lo predecible. Es decir, si yo compito conmigo mismo, yo gano. Y eso es lo que está ocurriendo hoy con Nicolás Maduro para la elección del 20 de mayo. Dominicana dijo que no. ¿No? Y la Unidad Democrática también le está diciendo que la mejor forma de convocar a un diálogo en Venezuela es que suspenda las elecciones, que se replanteen, que se reformulen y que los venezolanos puedan ejercer su derecho a votar con condiciones justas, con partidos habilitados, con candidatos habilitados, con condiciones electorales adecuadas. Ese es el fondo del asunto y eso es lo que nosotros planteamos. Sin embargo, en una rueda de prensa ofrecida ayer por varios diputados en la sede de Voluntad Popular no negaban la posibilidad de un escenario de diálogo. Precisamente el escenario de diálogo son unas elecciones justas. Y lo hemos dicho así, lo reiteramos porque es muy importante. No puede producir, no es al revés. No es yo impongo mis elecciones y después le digo a todos dialoguemos, yo como presidente. No, precisamente las elecciones justas son el primer paso para que haya un verdadero proceso de diálogo. El mejor proceso de diálogo que hay son las elecciones justas, competitivas, transparentes en Venezuela. Y en palabras de Luis Florido, es presidente de la Comisión de Política Exterior, dando un balance sobre toda esta situación, solicitándole a Rusia que no reconozca el proceso electoral tal y como está convocado para el próximo 20 de mayo. También se encuentra acá José Gregorio Correa, quien es presidente de la Subcomisión de Asuntos Consulares y Migratorios, también integrante de la Comisión de Política Exterior. ¿Cómo entender esto del nuevo pasaporte? ¿Ya cómo van esas gestiones? ¿Cómo ve la receptividad también de los países, al menos suramericanos, que son los más cercanos a tener este tipo de solución para los venezolanos que están fuera de Venezuela? Cuando un gobierno no es capaz de presentarle a los venezolanos su documento de identidad, cuando un gobierno no es capaz de presentarle a cada venezolano su documento de identidad, cédula de identidad, pasaporte. Imagínese usted el venezolano que va al exterior, que está en los consulados, unos consulados que no atienden. Cuando todo el que me oye, todo el que está en sintonía en este momento, sabe el martirio que significa sacar un pasaporte, las alcabalas económicas que significa sacar un pasaporte. Es el único país del mundo donde sacar un pasaporte se vuelve un viacrucis económico, no solamente el social, lo difícil que es. ¿Y qué ocurre? Que las embajadas y los consulados tampoco le prestan la atención consular a los venezolanos,
¿Qué pasa con esto? La familia se disuelve. Hay niños que han nacido en el exterior, hijos de venezolanos, que no tienen su documento de identidad. ¿Cuántos venezolanos no están en el exterior y se le ha vencido su pasaporte y no tienen el documento de identidad? Y al nuncio apostólico, que es el representante de su santidad en Venezuela, para agradecerle que hace la conferencia episcopal de cada de estos países, el Vaticano, lo que no hace el gobierno venezolano, que es atender a los venezolanos. Los venezolanos, en el caso de Brasil, en la frontera con el Estado Bolívar, viven en situación de refugiados. Hasta ACNUR ha tenido que presentarse en eso. Nosotros en Ginebra le presentamos los recaudos a ACNUR y ACNUR lo ve con tristeza, lo ve con preocupación, porque este no es un país que está en guerra. Este es un país que sencillamente no se entiende entre venezolanos. Las dos Coreas se han podido entender. Yo creo que la paz en el mundo está más cerca de conseguirse que los venezolanos nos podamos entender, porque es un gobierno que no entiende. Y el único que tiene la palabra, la música para poder entenderse los venezolanos es el gobierno, que es un gobierno que no atiende las necesidades de los venezolanos. ¿Cuál fue el resultado de esta presentación de propuesta en el Vaticano y también lo que se viene realizando en Chile, donde está Cáritas hablando precisamente de esta propuesta de las 8 conferencias episcopales? Justamente la creación de ese puente humanitario es un puente de caridad, que es un nombre que duele para los venezolanos, porque los venezolanos no estamos acostumbrados a vivir de la caridad, porque esto es un pueblo que trabaja, un pueblo que tenía todos los días en cada centro, en cada establecimiento comercial, sus productos, su comida, y entonces resulta ser que después que lo expropiaron, se nos convirtió todo como Atila, no creció más nunca la hierba, y lo que pasó a manos del Estado hoy no se produce y ocurre que los venezolanos tengan las necesidades que tienen. Pasa con esto, que el Vaticano, en la persona del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, ha instruido las distintas conferencias episcopales para que le presten ayuda social, económica, educativa a cada uno de los venezolanos. Tienen dispuesto un aporte inicial de 400.000 euros para la ayuda de los venezolanos en el exterior, que la van a manejar las distintas conferencias episcopales. En cuanto al tema de las medicinas y el tema de las ayudas, el gobierno entiende que eso es injerencia. No, chicos, abandono. Injerencia es cuando Cuba o cualquier otro país se mete en los problemas de Venezuela. Lo que nosotros queremos es que cada venezolano tenga la atención médica, que las medicinas vengan de donde venga, que las entregue donde venga, porque cuando un venezolano se enferma, no se enferma políticamente. En el caso del estado Cojedes, por donde yo soy diputado, en ese caso han fallecido ya 2 venezolanos porque no se han podido atender el problema de la diálisis, los problemas renales. Y así ocurre en toda Venezuela. Miles de casos que conocemos los venezolanos. Cada venezolano tiene que recorrer varias farmacias para conseguir una pastilla para un dolor, una conjuntivitis, una enfermedad menor, imagínese usted, para una enfermedad complicada. Eso es justamente lo que está atendiendo Cáritas y las distintas conferencias episcopales. ¿Esto tiene incidencia en los refugios que, en la gira que hizo el diputado Florido, verificó la situación de los venezolanos? Exactamente, eso es una cosa que nos tiene que doler a nosotros, la palabra refugio. ¿Por qué un venezolano tiene que vivir en condiciones de refugio si tiene un país productor? ¿Por qué tiene todos los días, cuando salimos a la calle, ver gente haciendo colas durante horas para adquirir un producto de primera necesidad? ¿Por qué tiene que ocurrir eso? Algo está pasando que no está bien, que tenemos que tener colas, horas de cola, para que un venezolano adquiera un paquete de un producto de primera necesidad, llámese harina, llámese café, llámese azúcar, llámese leche. Eso es otra cosa. Los consulados han desatendido de manera inhumanitaria, de abandono a los venezolanos. Los venezolanos que acuden a los distintos consulados no son atendidos. Lo decía al principio, un venezolano quiere sacar su pasaporte hoy en Venezuela, sabe todo lo que le cuesta económicamente, todas las alcabalas. Imagínese usted, bueno, ¿eso cómo se hace? Exigiéndole al gobierno que atienda las condiciones humanitarias de los venezolanos y que al derecho a la identidad, el derecho a tener un pasaporte es un derecho de todos los venezolanos. Eso no es un derecho de algunos, eso no es un derecho político. Eso no tiene por qué tener una carta de recomendación para sacar un pasaporte. El pasaporte es un documento de identidad que es de todos los venezolanos y sabemos los venezolanos lo difícil que es y lo imposible que es por las vías regulares sacar un pasaporte. En palabras del diputado José Gregorio Correa, también quien es integrante de la Comisión de Política Exterior y también presidente de la Subcomisión de Asuntos Consulares y Migratorios, dando esta información sobre todo el tema que tiene que ver con este puente de caridad que ha atendido, en este caso, la Santa Sede en 8 países, todos integrantes del Mercosur y también en Perú, con un aporte inicial de 400.000 euros para atender a los venezolanos que están en situación de migrantes en cada uno de los países que componen el Cono Sur. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto